Buenas noches, un saludo para las y los colegas que nos escuchan, estudiantes, profesionales, y un saludo también muy especial para la colega Liliana Patricia Torres Victoria, quien nos acompaña hoy y a quien vamos a entrevistar. Liliana es la nueva directora de la Escuela de Trabajo Social y Desarrollo Humano de la Universidad del Valle. Viene con mucho ánimo, con muchas ideas, entonces hemos querido que nos cuente sus proyectos, que nos cuente también de los 70 años de la Escuela de Trabajo Social en el Valle del Cauca. Creo que es una fecha que no podemos pasar inadvertida y que es muy importante que celebremos, y la vamos a celebrar. Creo que va a ser con bombos y platillos. Entonces, un saludo entonces también para Liliana. Y para que iniciemos, yo le preguntaría a Liliana que nos diga quién es Liliana Patricia Torres. Buenas tardes. Muchas gracias, Jesús, por la invitación. Este es un espacio de conversación muy interesante. He tenido la oportunidad de ver, de escuchar otros programas tuyos. Me parece que esta iniciativa de ponernos a conversar sobre el trabajo social es una iniciativa de verdad bastante importante para la profesión y para recrearnos, digamos, en los distintos temas o en las distintas miradas sobre el trabajo social. Bueno, Liliana Patricia Torres, trabajadora social, egresada de la Universidad del Valle, formada como especialista en desarrollo comunitario en la misma Universidad del Valle, con una maestría en estudios políticos de la Universidad Javeriana de Cali y con un doctorado en humanidades en la misma Universidad del Valle. Digamos que mi experiencia académica y profesional en la universidad ha sido, digamos, como en varios campos. Yo he tenido la oportunidad, digamos, de estar en lugares de la administración, de cargos académicos administrativos. Ya fui en algún momento de la escuela, directora de la escuela, he sido directora de programa, he sido vicedecana académica de la Facultad de Humanidades. He sido subdirectora de asuntos curriculares de la universidad, lo que en la universidad se llama Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica. También he tenido la oportunidad de dirigir los posgrados de la Universidad del Valle a nivel central en la vicerrectoría académica. Em, También, digamos, en términos profesionales, pues en algún momento fui presidenta del Consejo Nacional para la Educación y Trabajo Social. He estado vinculada a algunas redes académicas, tanto de la universidad como del trabajo social. Eh, Puedo decir así con mucho orgullo que soy hija de la universidad, he crecido en la universidad y le debo muchas cosas de mi crecimiento personal y profesional a la universidad. Eso, digamos, es lo que en este momento te puedo compartir y le puedo compartir a las personas que nos escuchan. Bueno, yo creo que hemos escuchado a Liliana, tiene una hoja de vida, pues un historial académico eh, y, y docente y administrativo bien importante, en cargos en la universidad y en cargos también en otros organismos. Ella estuvo también, decía, en la presidencia del Consejo Nacional para la Educación en Trabajo Social, que es el organismo que reúne las facultades de trabajo social de Colombia. Y recuerdo que te tocó un trabajo muy importante con los exámenes Así profesionales, es, ¿no? Liderar allí toda una etapa claro. desde el Sí, eso fue CONES, muy interesante. ¿sí? Que fue un trabajo bien interesante. Entonces tiene muy buena experiencia. Le faltó decir que trabajó con el profesor Mejía, recién se salió, se graduó. Sí. Me colaboraba en unos proyectos que yo tenía. No, claro que sí. Eso lo tenía para decirlo más adelante, que Ah, tuve un mentor bastante, con mucha trayectoria y bastante importante, como fue el profe Jesús ah, Mejía,
fue mi supervisor de práctica, La lo verdad, acompañé también. en varios proyectos de consultoría Sí. realizados. Ajá. También tuve la oportunidad de dictar algunos cursos contigo, Jesús. O sea que, pues por supuesto, has estado presente en mi Bastante, ¿no? crecimiento profesional. Ah, Claro bueno, que sí, bien. claro que sí. Sí, claro, hemos trabajado, yo creo que bastante bien. Eso Una experiencia bien interesante en Buenaventura, con San también, Padrinos. Bien, ha habido sí, experiencias sí. interesantes. Bueno, en general ya conocemos entonces cuál ha sido la trayectoria de Liliana Patricia. Preguntémosle entonces a Liliana a ver cómo y cuándo surge el trabajo social en el Valle del Cauca. Bueno, Jesús, digamos que el surgimiento de la primera escuela de trabajo social en Cali se remonta al año 1953. Nosotros este año estamos cumpliendo 70 años. Digamos que el surgimiento de esta escuela de trabajo social, pues obviamente se da en un contexto colombiano complejo, de transformaciones socioeconómicas, ¿cierto? Políticas, yo diría que de recrudecimiento de la pobreza, de la miseria en general en todo el país, Sí. de, de alguna manera de las transformaciones que vivió el Estado colombiano en ese momento en términos de asumir la institucionalización de la atención a esa pobreza, digamos. Es un momento del desarrollo del capitalismo en el cual se presentan muchas contradicciones o digamos, donde en palabras de nuestro colega Carballeda se acentúa todos los problemas de la cuestión social, ¿cierto? Y que demandan de una atención institucionalizada del Estado y que por supuesto al estar institucionalizado esa atención de esta cuestión social, demanda de profesionales cualificados para vincularse a esas instituciones y atender la cuestión social. Entonces, digamos que nosotros como escuela somos la tercera escuela en ese contexto de transformaciones socioeconómicas, políticas, en ese contexto de transformaciones del papel del Estado, surge la primera escuela en 1936, que es la escuela que funda María Carulla, anexa Ujú. a la Universidad del Rosario en Bogotá. Luego la segunda es la escuela de la Sabería, Pontificia Universidad bolivariano. Bolivariana, ¿cierto? Y digamos que Cali es la tercera que precisamente surge porque hay una visita de la directora de la escuela de la UPB a Cali para motivar, Ujú, sobre todo, hay que decirlo, digamos, en una perspectiva de género, motivar a las mujeres para que ingresen a la universidad, ujú, se cualifiquen, ¿cierto? Y asuman esta tarea del servicio social. Digamos, ella llega aquí con ese propósito, a Cali, a través digamos, de nexos muy importantes, la ANDI ujú, y el sector, digamos, religioso, la arquidiócesis, sí, llegan a Cali a motivar esto y aquí, pues, por supuesto, hay eh, personas de la sociedad caleña que les interesa, digámoslo así, les suena la idea, entre ellas la señora Laurita Rivera Cabal, que es sí, una persona nacida en Buga, de la sociedad pues bugueña en la época, y digamos ella también ha estado formándose en el exterior, ujú, ¿cierto? Ha estado formándose como asistente social en el exterior y dice, bueno, pero ¿por qué? Aquí tenemos condiciones, la situación también de la región digamos, lo requiere, ¿por qué no crear aquí una escuela de servicio social? No que las de aquí se vayan a estudiar a Medellín, sino que se cree una ujú, escuela de servicio social y allí empieza a gestarse, digamos, una idea con un papel, digamos, protagónico en ese momento de la Arquidiócesis de Cali, de la ANDI, de el- las damas de la sociedad caleña, ¿cierto? Y empieza a incubarse la idea y eso se concreta en el año 1953. Laura Rivera es la primera directora de la escuela, ¿cierto? Y obviamente lo que allí se pone de presente es la necesidad de cualificar personas para hacer ese trabajo institucionalizado de atención en los servicios sociales,
de empezar a ubicarse, digamos, institucionalmente en el campo del bienestar social, ¿cierto? De la política social, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que ese es el contexto de surgimiento el surgimiento de la Escuela de Trabajo Social, de Servicio Social en Cali, porque así se llamaba. Tuvo 11 estudiantes, de las cuales se graduaron de esa promoción 8, que si yo digo después de 70 años, un poco revisando las cifras, Ujú. ¿cierto? Nosotros podemos decir que del 80 al 2019 tenemos 2.600 graduados, ¿cierto? 2.600 graduados que corresponden a un programa que tenemos hoy en día en las sedes, 5 programas Ajá, en las sedes, un programa de Cali y 5 extensiones al lugar de desarrollo, como lo denomina, digamos, el Ministerio de Educación Nacional. Y entre la sede Cali y las sedes regionales, a esta fecha, en ese periodo de tiempo que te señalo, se han graduado más o menos, o más o menos no, las cifras son 2.600 graduados, sí, ¿cierto? Y con estudiantes matriculados a esta fecha en Cali nomás 355 y en las sedes más de 900 estudiantes. O sea, si miramos en un sentido comparativo, pues podemos decir que esa intención inicial de formar profesionales o formar un recurso humano cualificado para atender, digamos, el desarrollo de la región, los grandes problemas sociales que estaban presentándose en la ciudad, pues ha ido, digamos, incrementándose. No fue solamente una cuestión coyuntural, sino que esto ha ido, ujú, además, demandando una cualificación cada vez mejor, porque obviamente se creó como una escuela que formaba, el título era asistentes sociales de 3 años y pues obviamente hemos tenido una trayectoria de revisiones, de grandes discusiones académicas a tener una profesión hoy que estamos en un punto de discusión que somos profesión disciplina, ujú, pensando en que no solamente nos dedicamos al hacer, a atender esos servicios que inicialmente pensamos, sino que precisamente a producir conocimiento porque hemos también trasegado un camino en el campo de la investigación, ¿no? De la investigación social. Entonces, te puedo decir que sí, que estos 70 años hay que celebrarlos. La escuela, digamos, en este tiempo ha tenido distintas discusiones. Inicialmente, como te decía, pues fue la Escuela de Servicio Social. En el año 1964, por una disposición presidencial, pues era necesario que los títulos los dieran las universidades. Entonces se organizó la Facultad de Servicio Social con un convenio con la Universidad del Valle y digamos, se tenía una autonomía académico-administrativa de ujú, recursos, pero académicamente la Universidad del Valle hacía todo el tema pues de revisión académica y de otorgar los títulos en ese momento, ¿no? Después del 64, pues digamos la facultad otorgó títulos ya de licenciatura en trabajo social. Se ujú, transformó en ese momento el currículo que pasó de 3 a 4 años. Pero después las mismas exigencias, digamos, ministeriales, la misma, yo diría que los procesos también de revisión de la educación en el país, porque pues obviamente siempre estamos en ese contexto, pues nos fue marcando una directriz en el sentido de que ya era necesario y entre comillas casi obligatorio que trabajo social perteneciera del todo a la Universidad del sí, Valle. Entonces, allí se dio todo un proceso de discusión también con la Universidad del Valle en términos de, bueno, cómo incorporar esa que se llamaba la Facultad de Trabajo Social a la Universidad del Valle. Y pues por supuesto allí el que en 1976 se diera la anexión completa a ujú, la Facultad de Humanidades, pues fue un proceso ahí de concertación, de revisiones, en los cuales pues hubo una comisión de ese entonces llamada División de Humanidades, pues ujú, para saber cómo se acogía, digamos, esta facultad a la Facultad de Humanidades, porque tenía que tener también transformaciones, ¿no?
Acá la universidad tenía que regirse por unos asuntos también de política institucional en términos de organización académico-administrativa, de organización curricular, de también de selección de docentes, de todo el tema de escalafón docente, etcétera, etcétera. O sea, eso fue un proceso complejo en el cual hay que destacar el papel de Pilar, ¿no? Ujú, Pilar Uribe jugó un papel fundamental allí en ese proceso pues, de anexión en el año 1976, donde ya pasamos a ser parte de la Facultad de Humanidades. En ese entonces nos convertimos en Departamento de Trabajo Social, obviamente pues con un comité de departamento, un grupo de profesores. Si mi memoria no me engaña, eran 11 profesores en ese ujú, momento y con todas las reglamentaciones pues institucionales que ello ameritaba. Eso fue en el año 1976 y ya en el 94 por una disposición, digamos, de la universidad, del Consejo Superior, se abrió la posibilidad de organizar escuelas, o sea, comunidades académicas interdisciplinarias, digamos, de proyección académica y social eh, importante para la universidad y la escuela, digamos, en ese momento pensó en esa posibilidad, ¿cierto? De que teníamos mucho potencial para ser una unidad académica con esas características. Entonces se presentó una propuesta de volvernos ujú, Escuela de Trabajo Social y Desarrollo Humano, la cual fue aprobada en 1996. Y desde ese año, desde 1996, somos la Escuela de Trabajo Social y ujú, Desarrollo Humano, ya obviamente con una organización interna diferente, ya no como departamento, sino una escuela con un consejo de escuela, con 3 sesiones de trabajo, ¿cierto? Con un grupo docente que cada vez se proyectó que debía de crecer y además con un asunto a mi modo de ver muy interesante que ese grupo de docentes fueran, digamos, con características interdisciplinarias, o sea, abrir el ujú. campo de Ah, construcción del conocimiento del trabajo social con las ciencias sociales en una construcción, digamos, más cercana, menos fragmentada, porque yo sí creo que por muchos años de alguna manera nos sentimos como relegados por los profesionales ujú, de las ciencias sociales. Aquí la intención, digamos, siempre ha sido construir conjuntamente con los profesionales en una mirada interdisciplinaria, ¿no? Entonces, digamos, Chucho, que desde allí venimos avanzando. En sí, eso, la universidad, en una reglamentación del 2014, entonces nos dijo, pues, cómo debían de estar organizadas las escuelas y cómo ujú, deberían estar organizados, digamos, los consejos de escuela. Entonces, allí ya tenemos el consejo de escuela, actualmente está integrado por el director de escuela, el director del programa, el coordinador de posgrados, un representante de los profesores, del claustro de profesores y un representante del comité de investigaciones. Siguen las 3 secciones, familia, conflicto, ciudadanía y convivencia y procesos colectivos, organización comunitaria y procesos colectivos. 3 secciones. Hemos crecido en grupos de investigación, por ejemplo. Tenemos 3 grupos de investigación reconocidos y clasificados en Colciencias. 3 grupos que de igual manera han tenido unos desarrollos, ¿cierto? 3 grupos como muy ligados a los temas de las secciones. El grupo de estudios de familia y sociedad, que es uno de los más antiguos también de la escuela. El grupo ciudadanía y convivencia. El grupo sujetos y acciones colectivas, del cual hago parte también. Eh, Tiene más de 20 años también este grupo. Y allí en cada uno de estos grupos, ligado como a esa organización de académico-administrativa de la escuela, venimos armando, digamos, unas proyecciones de la escuela que pues yo creo que en 70 años, Jesús, nos permiten sí, hablar de que hemos tenido un proceso de transformación interna, pero también un proceso de posicionamiento a nivel ujú, regional, a nivel local, ¿cierto? De mantener nexos con
redes académicas nacionales e internacionales, de mantener nexos con organizaciones gremiales también, ¿cierto? De distinto orden, eh, bueno, etcétera, etcétera. Eso es como lo que te podría decir Sí, así en un hilo así muy resumido, como sí, de ese recorrido de estos sí, 70 años sí. de la escuela. A ver, no, yo creo que han sido unos muy buenos 70 años, diría, ¿no? Han sido de Sí, crecimiento, de desarrollo institucional, académico, de posicionamiento, como dice Liliana, no solo en la región, sino a nivel nacional, a nivel internacional. La escuela es una escuela que es reconocida, que hoy tiene un trabajo académico investigativo y que, como dice Liliana, no ha crecido solamente en la parte interna, sino que en su proyección. Eso, creo que eso es importante y pues eso merece esa celebración. Vimos el proceso de anexión, ¿no? Fue un sí, proceso, fue largo y fue polémico, ¿no? Sobre todo fue sí. polémico porque habían sectores que en su momento pues no consideraban o no estaban de acuerdo, digamos, y fue una lucha con el movimiento estudiantil. No sé si nos puedes comentar algo sobre cuál papel jugó el movimiento estudiantil de la época. Pues a ver, Chucho, nosotros sabemos que el movimiento estudiantil de los 70 fue un movimiento fuerte, ¿cierto? Yo diría que de alguna manera incidió también en Sí, claro. transformaciones de la universidad en general, en su estructura, ¿cierto? Y digamos que trabajo social pues tampoco fue ajeno a eso, Sí, a todas estas, o a todas estas transformaciones. Los estudiantes de trabajo social, de una u otra manera, digámoslo así, pues se vincularon a sí, toda a toda, digamos, la movilización de orden nacional. Eh, yo hace días veía una entrevista que le hiciste a Carmela y ya vi, Victoria. a Vicky Inés. Donés, que fue una líder en ese Sí, momento, claro. muy, muy representativa, ¿cierto?, del movimiento estudiantil y era estudiante nuestra. O sea, lo que te quiero decir con ello es que tuvimos presencia en Sí, todas esas sí, discusiones, cuestionamos la misma formación de trabajo claro. social, Sí, ¿cierto? El estudiantado cuestionó la formación de trabajo social, cuestionó un trabajo social solamente dedicado al hacer, ¿cierto? Y reivindicó un trabajo social que fundamentara su acción en toda digamos, en todo el marco de discusión de las ciencias sociales, impulsar, digamos, la producción de sí, conocimiento, ¿cierto? Entonces, digamos que unirse a la Universidad del Valle representaba también claro, crecer en ese sentido, ¿cierto? sí, Crecer en todas, digamos, esas expectativas o esas búsquedas que para el momento el movimiento estudiantil veía como claro, importantes para el crecimiento de la profesión y para el aporte también de los del proceso de reconceptualización, no solo para el claro, trabajo social, sino para las ciencias claro, claro, sociales, ¿no? claro. Pelearse un lugar allí en la discusión de las ciencias sociales en la producción de conocimiento. Sí, yo creo que ahí hubo un papel muy importante del movimiento estudiantil de la universidad, pero también del movimiento estudiantil al interior de la escuela. Sí, Y la lucha por la anexión fue una reivindicación también del movimiento estudiantil de la década de los 70, ¿no? Entonces fue un proceso también, fue un proceso bastante dinámico. Siempre yo diría que las cosas en torno a la escuela y al trabajo social han sido muy dinámicas, muy debatidas, muy asumidas por el conjunto también de la sociedad, ¿no? Las ha conocido y ha participado en ese proceso. Bien, bueno, a ver, yo creo que hemos hablado de esa parte. Hablemos un poco, bueno, de pronto, no sé si nos puedes hablar del papel que ha jugado también la escuela en las organizaciones a nivel de la profesión, por ejemplo, en el CONES o en ALAES, porque la escuela ha estado en su plano académico, pero ha tenido también allí una presencia. sí. Yo te puedo decir que la escuela, a propósito, bueno, de lo que veníamos hablando de los estudiantes,
ha sido como histórico también que ha apoyado, ha impulsado y Mm, ha promovido la participación de los estudiantes. Y de hecho, los estudiantes tienen una organización, ¿cierto? A nivel nacional, son los ENET, ¿cierto? Todas estas, ujú, digamos, espacios en los cuales reivindican muchas cosas del trabajo social, pero también reivindican muchos asuntos que tienen que ver con lo social, trabajo social y lo social. Eh, la escuela ha estado muy ligada y yo creo, Jesús, que allí pues hay que destacar que estuviste en un momento muy importante del surgimiento, por ejemplo, de la Federación, ¿cierto? Colombiana de Trabajadores Sociales, de la Asociación de Trabajo Social acá en el Valle del Cauca, que han sido organismos que han reivindicado todo el ujú, tema gremial del trabajo social. sí, También, y allí estuviste, digamos, liderando muchos asuntos importantes para el trabajo social en términos de ganarse espacios, digamos, en el mundo laboral, ganarse reconocimiento en yo diría, en distintas problemáticas, en el lugar también de la política social, en el lugar eh, de la política social y de las decisiones a nivel, digamos, gubernamental. Pues no es ajeno que durante el tiempo que estuviste, o no es desconocido que en el tiempo que estuviste en la escuela, por ejemplo, promoviste la creación del Consejo Nacional de Trabajo Social a través de la Ley 53, ¿cierto? Venga, mi memoria no me engaña, Ley 53 de 1977. 1977, ¿cierto? Y que ese organismo pues ha sido, digamos, el que ha respaldado el ejercicio profesional, Ujú, ¿cierto? El que nos dio tarjeta profesional, el que ha trabajado en función del código de ética, eh, el que se ha preocupado por todo el mundo laboral de los trabajadores sí, sociales, digamos, ¿cierto? Y de igual manera, la escuela ha estado presente en organismos como ALAES, sí, es el organismo latinoamericano de escuelas de trabajo ujú, social. Allí ha tenido también lugares protagónicos en términos del liderazgo de esos espacios, ¿cierto? Eh, bueno, igual el CONEX. El CONEX como organismo académico, desde allí pues trabajamos muchos años juntos en el CONEX. Usted fue igual presidente por muchos años en el CONEX y desde allí, por ejemplo, se lideró la primera prueba de CAES para trabajo sí. social y esa tarea me tocó a mí en ese momento. Como presidenta que estaba ya del Como CONES, ¿no? presidenta, sí, como presidenta del CONES, tuve bajo mi responsabilidad liderar la elaboración, la, eh, y el tipo de preguntas que se iban a hacer en esa primera prueba de CAES, ¿no? Que pues Sí, posteriormente eso se transformó a lo que hoy se conoce como las pruebas Saber Pro, pues que es para sí. todas las profesiones Bien, que a pues ver, en ese momento eran específicas por sí, profesión, ¿no? por Ahorita profesión. son pruebas Saber Pro para campos de Sí. conocimiento, no para profesiones en particular. Bueno, a ver, yo creo que aquí sí podemos seguir hablando todo el tiempo de esta historia, pues porque creo que no solo la entrevistada, sino el entrevistador también han hecho parte Ha hecho parte, sí, señor. de esa situación, pero pues el tiempo nos va llevando a que cerremos la entrevista. Yo le preguntaría a Liliana que cuál es el reto que te planteas ahora, el desafío que te planteas ahora para este periodo y cómo ves la escuela articulada a todo el contexto nacional organizativo de la profesión, como que nos des una mirada allí. Ujú. Bueno, Jesús, a ver, yo creo que como lo he señalado, la escuela ha crecido significativamente. Y en esa trayectoria, pues ese crecimiento también le pone a unos retos cada vez más altos, ¿no? Cada vez más altos. Nosotros recientemente con el claustro de profesores y con, digamos, la, la dirección de Claudia,
a Claudia Bermúdez, se ha venido construyendo un plan de desarrollo que va del 22 al 33, si mi memoria no me engaña. Un plan de desarrollo en el que hemos hecho una revisión de todo esto que te estoy diciendo y hemos planteado que pues tenemos unas apuestas de orden académico, ¿cierto? De orden académico en términos curriculares, en términos de investigación, en términos de, digamos, de formación, y de proyección social y extensión, ¿cierto? En términos de lo académico, por ejemplo, hemos identificado, bueno, recién tenemos la propuesta de reforma al programa, ¿cierto? En términos de lo académico. Eh, Aquí viene un reto inmediato que es la implementación de esa reforma académica, ¿cierto? Una reforma académica que fundamentalmente busca eh, ser integradora, interdisciplinaria, es una reforma cuyo eje central de debate ha sido la relación investigación-intervención, en donde se pone, digamos, como un principio fundamental, pues el reconocimiento a la pluralidad, a la diferencia, al cómo incorporar a estas nuevas generaciones en un proceso más integrador e interdisciplinario. O sea, allí ya tenemos una propuesta de reforma que ha sido aprobada internamente por el Consejo Superior, que estamos a puertas pues de que el ministerio pues ha tenido algunas demoras pues por los cambios gubernamentales, pero que estamos esperando ese último, digamos, ese último paso, pero que digamos, sin quedarnos quietos, hemos venido pensando en que esto hay que darle una dinámica en su implementación, ¿cierto? Y eso es un reto importante. Nos coloca en otros lugares de discusión, en otros lugares de trabajo para la construcción, digamos, de las mismas asignaturas, para pensar la práctica, para pensar la misma sistematización de experiencias como esa oportunidad de ligar la investigación y la intervención, ¿cierto? Entonces, digamos que ese es un reto importante que desde la dirección de la escuela, digamos, un propósito es apoyar, impulsar, acompañar y, si se quiere, de alguna manera, administrar también esa implementación de la reforma curricular. Otro reto académico tiene que ver con el fortalecimiento de los grupos de investigación. Nosotros, como les decía ahorita, tenemos 3 grupos de investigación que han venido creciendo, que se han venido, digamos, ganando un Ujú, espacio no solamente al interior de la universidad, sino eh, en el país, ¿cierto? Entonces, allí hay un reto importante en términos de qué, de que nosotros tenemos que buscar que esa investigación que hacemos esté más cercana a la investigación formativa, a la generación de semilleros de investigación, a la articulación con los trabajos de grado de los estudiantes, por ejemplo, ¿cierto? O sea, se necesita allí que trabajemos más ujú. en esa articulación, en fortalecer precisamente esos espacios de crecimiento de la investigación en lo formativo, incluida la sistematización de experiencias, Ujú, porque, vuelvo y repito, para nosotros eso es muy importante. Eso, digamos, frente a los grupos de investigación. Y también en lo académico, pues seguir fortaleciendo y trabajando en todo este tema de las redes académicas, que nosotros sabemos que ahora eso es más importante que ujú, nunca. O sea, las redes académicas a nivel de América Latina, a nivel de Europa, ¿cierto? Inclusive a nivel nacional, ¿no? eh, el trabajo en equipos, en grupos, entre grupos de trabajo, la internacionalización de todo lo que hagamos, eso es muy importante. Eso es una apuesta que, digamos, institucionalmente también estaba pensada, ¿no? Porque todo esto que te digo va muy ligado también, el plan de desarrollo está muy articulado a esos 5 ejes del plan de desarrollo institucional, o ujú. sea, porque pues nosotros somos parte de una universidad pública y allí no nos podemos inventar cosas por fuera de lo que
también son las líneas de Ujú, desarrollo de la universidad como tal. Todo esto que te digo está articulado a esa discusión de las líneas del plan de desarrollo institucional. Allí, por ejemplo, también es un reto importante. Desde hace rato venimos hablando de la creación del doctorado en trabajo social, ujú, ¿cierto? qué Eso es lindo. un tema que venimos trabajando con otras universidades, como se dice, hemos coqueteado, hemos Sí. conversado, Ujú, encontramos asuntos comunes. Estamos mirando otras posibilidades internas en la universidad, por ejemplo, como volverlo una línea dentro del doctorado de humanidades, ¿cierto? ujú, Una línea de claro. formación, Ujú, ¿cierto? De trabajo social e intervención social. Bueno, te estoy contando como las sí, ideas que hemos claro. venido pensando y que pues eso tenemos con qué, o sea, nosotros tenemos con qué. En este momento tenemos 21 profesores nombrados, de los cuales 10 son doctores. ¿Cierto? 10 son doctores, 9 magísteres, 2 especialistas, o sea, tenemos un potencial Sí, de profes con doctorado muy importante, ¿cierto? Con trayectorias de investigación importantes. Entonces, esa es una apuesta también, Jesús, en términos académicos, como claustro de profesores, ¿cierto? Lo hemos pensado, pues lo hemos discutido en uno u otro momento, pero digamos dentro del mismo plan de desarrollo, eso es como un reto importante en términos de avance. También otro reto en términos de proyección social, ya me paso como a otro plano, en términos de la proyección social, nos parece muy importante fortalecer el trabajo con las sedes regionales. Nosotros tenemos nexos con 5 sedes regionales en donde funciona el programa de trabajo social. Y usted sabe, porque usted fue director de regionalización, usted sabe que el potencial que tiene el programa en cada sede en términos de aportarle al desarrollo de la región, del municipio, o sea, es muy importante. Entonces yo sí creo que a través de ello, pues tenemos que seguir fortaleciendo, impulsando, apoyando como todo ese trabajo que se realiza desde los mismos programas que tenemos en este momento, que son 5, como te contaba, pues, en la región del Valle del Cauca. Y en términos, digamos, administrativos, pues allí estamos también pensando en que hay que revisar la organización interna, pues también de la escuela. Lo que dice la norma de creación de la escuela aparece, digamos, con una estructura, con unas denominaciones, pero ya en la práctica hemos rebasado esas secciones, hemos rebasado muchas de las cosas que están, digamos, legalmente o normativamente definidas. Entonces eso sí amerita también hacer una revisión en términos administrativos para que sea actualizado y acorde a lo que venimos realizando realmente como escuela. sí. Eso es lo que te puedo decir como en términos así de lo que he pensado del reto que se me plantea, y vuelvo y te digo, estas ideas salen precisamente de esa Ujú, construcción colectiva, de ese plan de claro. desarrollo, de las discusiones de claustro, de los aportes de los profes, y creo que pues esas son como las apuestas más importantes en este tiempo para, para continuar, digamos, en el trabajo con la escuela. Ah, y hay que decirlo también que empiezo mi dirección formal a partir del 1 de marzo, ¿no? A Porque partir estoy del en primero de... marzo, Ah, ya, bueno. la próxima semana. Bien, bueno, yo creo que ha sido una entrevista muy interesante. Hemos conocido el papel y el rol del trabajo social en el Valle del Cauca de la escuela y vemos que es un rol que ha tenido, que ha hecho, donde hay aportes realmente a la región y que es una carrera que tiene también muchas posibilidades y perspectivas en términos del desarrollo regional, del desarrollo nacional y de las localidades, de los municipios del valle. Entonces, Claro. gracias a Liliana, creo que fue una muy buena entrevista. Luego tendremos la oportunidad de volverle a invitar para que nos cuente ya el desarrollo de los programas.
Claro, y Gracias. allí se me olvidó decir, Jesús, que en esa trayectoria hemos crecido mucho en formación posgradual también, ¿no? Ah, sí, Tenemos la claro. maestría en intervención social, Ajá, en este momento la especialización en intervención social comunitaria y durante todo este tiempo tuvimos la especialización en gerontología, la especialización en teoría y métodos de investigación, la especialización en mm, familia. O sea, allí hemos tenido también un ya, recorrido importante y por eso me atrevo a mencionar el tema del doctorado, sí, ¿no? claro. Porque pues obviamente tiene que haber allí un soporte académico que lo Sí. sustente. Ujú. Bien, bueno, muchas gracias y entonces hasta una próxima entrevista. No, gracias a ti, Jesús, por la invitación y pues, por supuesto, eh, invitarlos a toda esta programación que tenemos durante el Claro, año de claro, de celebración de los 70 años y vamos a empezar el próximo fin de semana con una actividad académica sí, sobre sistematización de experiencias precisamente a la cual hemos convocado a Oscar Jara y a sí, Rosa María Cifuentes, ¿cierto? sí. eh, para que nos acompañen en una discusión académica de actualización, de recreación sobre el tema. Tenemos una programación abierta al público el día 27 de febrero en la tarde en la universidad, en la Facultad de Humanidades. Y los otros 2 días sí vamos a trabajar con profesores y estudiantes de la maestría, pero el día lunes 27 a las 2:30 de la tarde va a haber un conversatorio con ellos de 2:30 a 5:30 de la tarde. Entonces, Bueno, y lo sí, vamos a hacer presencial, pero también va a haber conexión eh, a través de estos medios. claro, claro. Sí, no, y creo que han hecho es una muy buena apertura porque es con dos personas muy reconocidas. Rosa Sí. María, yo digo que es muy taquillera. Aquí en la entrevista que le hice acá, ha barrido en sintonía. Entonces, es muy reconocida, ¿no? En el campo de la sistematización, ambos Sí, sí, exponentes. Bueno, sí. yo creo que entonces, Bueno, ahora sí me Jesús, toca aquí nos cerrar. podríamos quedar, sí, mucho rato conversando. Sí, Muchísimas gracias por el bueno, no, espacio sí, por y pues colaborarnos. muy invitado a esta celebración. Bueno, gracias, hasta luego. Bueno, Jesús.